la materia tiene como objetivos generales, y a nosotros nos parece importante que ustedes lo sepan antes de iniciarla. En el aula virtual está el programa de la materia. En ese programa está todo esto que yo les voy a explicar, pero muy, digamos, resumidamente, los objetivos, la metodología, los contenidos. También están el cronograma que va a estar subido paralelamente al programa. Pero bueno, dentro de eso, a nosotros nos parece que para poder introducirse en una materia y poder entender cuál es el objetivo, es necesario que lo tengan en claro antes. Y nosotros hemos planteado como objetivos generales dos grandes objetivos, que el primero es contribuir a la formación del futuro profesional, o sea, ustedes como futuros arquitectos, tratando de ayudarles a definir una concepción del mundo arquitectónico que sea personal, que sea consciente y que sea crítica. Digamos, nosotros aspiramos a que ustedes tengan una postura crítica frente a lo que nosotros vamos a plantear, y que ellos, digamos que la conformación de esta de postura analítica y crítica les permita a futuro poder tomar decisiones proyectuales en el presente, pero entendiendo a la historia como una herramienta de análisis comprensivo de la realidad. Digamos. Ese es el objetivo fundamental para nosotros. La historia como una herramienta. Intente, digamos, analizar es la realidad en términos históricos en lo que nosotros eh, hemos definido como los aspectos textuales, que son la arquitectura y el urbanismo, y los aspectos contextuales, que son el espacio y el tiempo. Y nosotros pensamos que esos conocimientos que se adquieran en estos estudios históricos deben ser útiles para que ustedes puedan, de alguna manera, alimentar los sistemas de decisión en la resolución de problemas de diseño. O sea, la historia para estudiantes de arquitectura, la historia para arquitectos, en que nosotros no estamos dando una materia en filosofía y letras, digamos, no es una materia solo cultural de conocimiento de la historia, es la historia de la arquitectura y el urbanismo. Y ese gran objetivo está también orientado a introducirlos en el conocimiento de la producción arquitectónica europea y hispanoamericana entre los siglos V antes de Cristo y XVIII después de Cristo. A partir del análisis del entorno construido como resultado de los procesos socioculturales propios de cada uno de los periodos y cada uno de los lugares en los que esta materia va a enfocar esa estrategia metodológica. Digamos. Nosotros tenemos una estrategia metodológica aplicada a un campo de estudio, a un tiempo y a un lugar. Ese tiempo y ese lugar están definidos por lo que es la Europa clásica, la Europa occidental, la Europa de origen greco-romano, a partir, obviamente, del siglo V antes de Cristo, y Hispanoamérica, digamos, el área americana de colonización española. En ese sentido, digamos, que coinciden temporalmente. Ustedes saben que en 1492 los españoles llegaron a América y a partir de allí empezaron a avanzar en el territorio hacia lo que es Mesoamérica, Sudamérica, y ese es el ámbito en el que nosotros vamos a tomar. Nosotros hemos seleccionado eh, este periodo colonial que corresponde cronológicamente hasta el siglo XVIII, donde las repúblicas americanas, digamos, empiezan a independizarse.
En este sentido, España es un nexo fundamental, porque nosotros, el nexo que nosotros hemos tenido como hispanoamericanos es a través de España en el primer momento. Posteriormente, avanzando, digamos, al siglo XVII y XVIII, con conexiones con el resto de Europa y obviamente a partir de la, digamos, de la independencia republicana de los países americanos con el resto del mundo y hoy con la globalidad. Pero en este periodo en que nosotros, digamos, tenemos centrada la materia, el nexo fundamental entre Europa y América, América Española obviamente, está dado por América. Nosotros hemos seleccionado, ustedes saben que la historia eh, necesita de alguna manera poder definir cuáles son las posturas desde las cuales se mira, y en ese sentido nosotros, desde el proceso histórico global que implica la historia, digamos, de Occidente y también de Oriente, que también de alguna manera tiene influencia en nosotros, hemos elegido aquellos periodos consolidados que tienen mayor relevancia en o impacto directo o indirecto con nuestra cultura americana. Y en ese sentido hemos dividido la materia en cuatro grandes unidades. Una es el mundo clásico, la segunda el mundo medieval, la tercera el mundo moderno, o sea, el clasicismo europeo, y una cuarta gran unidad que es lo que nosotros denominamos el mundo americano. ¿Por qué hemos elegido o seleccionado estas unidades? Porque, como hemos dicho, la historia implica el estudio de las acciones de los hombres en el tiempo, pero visto desde el presente. No existe una historia, sino tantas historias como historiadores o como preguntas que se formule aquel que mira la historia. En ese sentido, la selección de estos periodos implica también una postura previa, digamos, en esa construcción histórica del entorno, que es imposible abarcarla en su totalidad, no se puede reproducir, uno tiene que tomar una postura desde la cual la va a mirar, la va a analizar. Y en ese sentido, la historia, digamos, lo que podemos decir que la historia no puede, como ciencia, no puede ser una mera reproducción de lo que ha sido. Tampoco podría hacerlo por la imposibilidad de contener todos los hechos, todos los objetos o todos los acontecimientos. De manera que una selección se hace imprescindible y esa selección ya implica una postura ante el total. ¿Qué, qué se eligió? ¿Por qué se eligió las unidades que se eligieron? En definitiva, nosotros hemos seleccionado estas unidades desde una visión americana, pensando cuáles de esos periodos de la historia, en este lapso obviamente, son los que más influencia tienen en nuestra arquitectura. No porque los otros no sean tan o igual o más importantes, sino porque nosotros creemos que es fundamental mirar la historia desde nuestro lugar de americano. Eh, y nosotros estudiamos la historia porque es innegable los vínculos que existen entre la arquitectura actual y el conocimiento del pasado, porque cada decisión operativa hoy comporta de alguna manera un juicio histórico sobre los acontecimientos presentes, o debiera, que justifican la operación que se cumple hoy. O sea, uno vive en un mundo, en un contexto, en un entorno que se construyó históricamente. Y poder intervenir en ese contexto sin conocimiento alguno de cómo ese contexto se construyó, cuáles son las razones por las que se conformó, implican una postura por lo menos, digamos, más que ingenua, una postura que no tiene compromiso con la realidad. Y cada juicio histórico, por otra parte, implica una orientación práctica, digamos, una decisión práctica. Nuestra arquitectura de hoy, actual, en la que, digamos, en la cual estamos viviendo en nuestro contexto,
es el resultado de una muy larga evolución, de un proceso. Sin duda, la conciencia histórica resulta fundamental para poder intervenir en este tiempo y en este lugar. Desde esta postura, nosotros consideramos que el conocimiento de la historia es un compromiso social con la comunidad, o sea, con nuestra comunidad, con nuestra historia, con nuestra identidad, con nuestro pasado, lo que nos hace ser una comunidad, tener una cultura, no una cultura aislada del contexto mundial o global, pero que tiene, parece que me dejaría incorporar más, para poder incorporar tendría que desconectarme, dejar de, bueno, voy a seguir por ahora. En ese sentido, nosotros tenemos y pretendemos que ustedes asuman una mirada regional y americana. Y la arquitectura europea, que está incluida en los contenidos de nuestra materia, eh, no solo se verá, digamos, analizada como expresión de su contexto, sino también por sus relaciones con nuestra propia historia, digamos, como eso impacto a posteriori en nuestra historia regional y americana. Entonces, sintetizando, hemos seleccionado con este objetivo aquellos periodos de la historia universal que tuvieron mayor influencia, ya sea directa o indirectamente, en nuestra arquitectura y que tomados como tipos resultarán ejemplificadores para enunciar y desarrollar los propios procesos de diseño americanos. En ese sentido, entonces, estas unidades están integradas. La unidad 1, el mundo clásico, por Grecia, nuestro análisis y digamos, nosotros tratamos de abarcar eh, el, el, cada una de estas unidades o periodos desde la visión del territorio, de la ciudad misma y de la arquitectura, pero también de los aspectos del arte que influyen en la arquitectura. O sea, esas son las, en definitiva, tres grandes unidades: territorio, ciudad, arquitectura, y arquitectura eh, eh, vista de alguna manera cuando el arte impacta o influye en ella, también desde la visión artística. La segunda unidad del mundo clásico es Roma, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo IV después de Cristo. La segunda gran unidad que habíamos definido es el mundo medieval, donde nosotros vamos a ver el Islam, pero el Islam fundamentalmente referido a la España islámica. O sea, en el momento en que el Islam está, digamos, dominando España, y el impacto que eso produce en la ciudad y en la arquitectura islámica es de una envergadura tal que va a producir una arquitectura propia y que esa arquitectura después se va a trasladar a América. Y dentro de la España islámica, el mudéjar. Ya vamos a ir viendo en cada una de las clases qué es cada uno de estos estilos, llamarlos de alguna manera. Y en el mundo medieval vamos a ver el gótico. En lo referente al gótico, ustedes saben que la Edad Media es un periodo de casi 10 siglos, desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XV, o hasta finales del siglo XIV, en las cuales suceden una serie de acontecimientos en Europa, pero nosotros vamos a ver fundamentalmente lo que sucede a partir del siglo XI, cuando renace la ciudad medieval y aparece el gótico. El tercer gran paquete es el que corresponde al mundo moderno europeo, con tres grandes periodos o estilos que corresponden al Renacimiento del siglo XV, al manierismo en el siglo XVI y al barroco y rococó, o barroco tardío, que abarcan los siglos XVII y XVIII. Esto es solo un pantallazo para que ustedes tengan una idea gráfica, visual, de qué estamos hablando cuando hablamos de estos periodos. Por esto estamos mostrando estas imágenes que representan esos periodos. Y el último gran paquete, el que corresponde
a nuestro mundo americano, en el cual nosotros vamos a introducirlo, pero simplemente como antecedentes en el mundo prehispánico, porque creemos que es fundamental que ustedes tengan claro que América no nació con la llegada de los europeos, que América fue un continente habitado donde se desarrolló varias culturas importantísimas y que si nosotros no la vemos con más detenimiento es porque el tiempo no nos permite y porque son, digamos, periodos que estarían eh, antes de nuestra, digamos, del lapso en que nosotros estamos tomando la materia, pero creemos que es fundamental que eso se entienda antes de introducirnos en la América colonial española que abarcaría desde el siglo XVI al siglo XVIII y su impacto tanto en el territorio, la ciudad, como en la arquitectura. Estos serían los cuatro grandes paquetes o unidades en las cuales nosotros eh, hemos dividido digamos, esta visión de la historia de la arquitectura y el urbanismo en estos siglos. Esta grilla lo que pretende es que ustedes se ubiquen temporalmente, digamos que en esa evolución histórica desde eh, el siglo V antes de Cristo, puedan ver gráficamente tanto en Europa como en América cómo se van concatenando estos distintos periodos, la cultura clásica grecorromana, la Edad Media, entre el siglo IV, V, cuando cae el Imperio Romano, hasta el siglo XIV, todo ese gran periodo de la historia, en donde en la primera parte se produce una ruralización de la vida, pero a partir del siglo XI renace y resurgen de alguna manera las ciudades, y aparece el estilo gótico, y después el clasicismo europeo, como hemos dicho, el renacimiento, el manierismo, el barroco tardío, entre el siglo XV y el siglo XVIII. Paralelamente, el proceso del Islam. El Islam nace en la península arábiga, digamos, no en Europa, en el siglo VII, y va desarrollándose expansivamente en Oriente y Occidente, y a España llegan en el año, digamos, el siglo VIII. Y todo ese periodo entre el siglo VIII y el siglo XV, esa dominación de España por el Islam produce un tipo de arquitectura y modifica la ciudad de una manera muy particular, y esa es la que nosotros vamos a ver. Si pasamos, digamos, al otro paquete que hasta habíamos definido recién, que es eh, territorialmente América, nosotros sabemos que mientras iba pasando todo esto, mientras la cultura clásica grecorromana se desarrollaba, mientras sucedía la Edad Media, aparecía el gótico y todo este proceso, el Islam avanzaba por Oriente y Occidente, en América, en Mesoamérica se desarrolló, y en los Andes americanos, entre los más importantes, se desarrollaban importantísimas culturas. En Mesoamérica la cultura maya, la tolteca, la azteca, que es la que encuentran los españoles cuando llegan a América. En el altiplano peruano-boliviano, la cultura tiwanaku, la cultura chimú, los incas. Todo esto iba pasando simultáneamente mientras se desarrollaba, digamos, la cultura europea clásica y bueno, después medieval en Europa. A partir de 1492 se inicia el periodo colonial, o sea, en el momento en donde Europa se encontraba, de alguna manera, en el Renacimiento. Eso a nosotros nos parece importante que ustedes lo vean gráficamente en esta grilla para poder ver los paralelismos y en qué momento sucede cada una de estas cosas. ¿Cómo está ubicada la materia en la disciplina? O sea, nosotros hemos visto hasta ahora cuáles son los objetivos, cuál es el campo de estudio, cuáles son las unidades en las cuales se desarrolla la materia. Pero esta materia forma parte de una disciplina. Ustedes ya han hecho una primera materia de esta disciplina, que es Historia 1.
Eh, Ahora están haciendo historia 2 y después van a hacer historia 3. La disciplina tiene planteadas estrategias metodológicas de aproximación al conocimiento que están concatenadas unas a otras, todas apuntando a desarrollar ese pensamiento crítico y reflexivo que nosotros planteábamos al inicio, pero en distintas etapas. En historia 1, ustedes han abordado la historia argentina en su relación con el hábitat, con el, digamos, con el, cómo, cómo el hábitat condiciona eh, la arquitectura y el urbanismo, pero una etapa eminentemente reflexiva, una etapa en donde ustedes han empezado a descubrir lo que no se hace visible a simple vista, tratando de observar más reflexivamente. En esta segunda etapa, la intención metodológica es una intención analítica, una etapa más comprensiva donde se interprete lo que se nos presenta a través de análisis metodológico. Por eso es tan importante para nosotros la comprensión de las estrategias metodológicas de abordaje de estos, digamos, de estos periodos y de estos hechos arquitectónicos y urbanos. Y en la materia que sigue, que vendrá el año que viene, cuando ustedes aprueben y promocionen esta materia, Historia 3, que ya el objetivo es más valorativo, crítico-valorativo, en donde ya tengan a partir del desarrollo de estas estrategias metodológicas, una actitud donde a ustedes les permita poder valorar, eh, y toda vez que valoramos, podemos seleccionar desde nuestra perspectiva histórica lo que es patrimonial de lo que no es patrimonial, digamos, cuáles son los, en el proceso histórico, digamos, sin duda ustedes en Historia 3 van a ver en la contemporaneidad, pero eso no implica que las estrategias que se aplican o las metodologías que se aplican no sirvan para ver el desarrollo de la historia en su conjunto, digamos, y poder valorar en nuestro propio entorno qué de lo construido tiene valor identitario, valor comunitario, valor para la construcción de nuestra identidad local, regional, americana. En ese sentido, nosotros vamos a tratar entonces de ubicarnos en cuál es el objetivo de esta nuestra materia, que es un objetivo de tipo analítico, metodológico. Y en ese sentido, eh, considerar la historia, como hemos dicho, como análisis comprensivo de la realidad. Entre esos aspectos que habíamos señalado como aspectos textuales, que son la arquitectura y el urbanismo, en relación fundamentalmente con los aspectos contextuales de la cultura y el ambiente que los condicionan. O sea, el objetivo fundamental que nosotros pretendemos que ustedes adquieran en el proceso que vamos a transitar juntas, es que descubran las relaciones que existen entre los objetos arquitectónicos, las ciudades, la definición del territorio y las condicionantes de la cultura en los momentos en que se desarrollaron. ¿Por qué surgió eso? Descubrir el sentido de los hechos, de los procesos, del comportamiento del hombre como resultado de su tiempo y de su espacio. Y ese hombre produjo un tipo de arquitectura, definió un tipo de ciudad y impactó en su territorio de una manera particular. ¿Cuáles son las razones que hicieron que eso sucediera de ese modo? Eso es lo que nosotros aspiramos que ustedes puedan tratar de entender. ¿Por qué? Y porque, digamos, esa resultante, digamos, va a hacer que ustedes tengan una visión más crítica y puedan valorar esos objetos arquitectónicos como resultado de esos procesos. La materia para poder abordar esto se divide en dos partes. No es que son dos partes aisladas, sino que son dos grandes paquetes, una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica está compuesta por clases
que pretenden proporcionar una síntesis conceptual lo más clara posible del proceso histórico que ha sufrido la arquitectura y el urbanismo occidental desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVIII después de Cristo. Como hemos dicho, seleccionando aquellos periodos que de forma directa o indirecta han sido relevantes en la conformación de nuestra propia identidad. Eso es lo que se desarrolla en la parte teórica y está dado por nosotros en las clases. Esas clases son los fundamentales insumos para estudiar la materia. O sea, si bien la materia cuenta con una importantísima bibliografía, con cartillas, con documentación que nosotros hemos subido, con, digamos, con videos, con enorme cantidad de información, el modo en que está estructurado y las clases les permite a ustedes abordar la materia digamos, organizarse para poder acercarse al conocimiento de manera más ordenada, clara y a partir de ahí ustedes pueden profundizar lo que ustedes quieran, pero esas guías que son las clases son fundamentales, por lo cual es absolutamente imprescindible que ustedes vean todas las clases. La segunda parte, la parte práctica, donde se ejercita en el análisis arquitectónico y en el análisis urbano, sobre ejemplos tipológicos paradigmáticos de cada uno de esos periodos, orientado a identificar esas relaciones y vínculos que acabamos de señalar entre el texto, la arquitectura y el urbanismo, y el contexto, la cultura y el ambiente. Aquellos aspectos del contexto, sin duda, que tuvieron mayor influencia en su definición. Nosotros no pretendemos que ustedes se introduzcan o profundicen los, en todos los aspectos de la cultura en cada uno de estos periodos, sino en aquellos aspectos que consideren que son más importantes para entender las definiciones tipológicas, tanto de la arquitectura como de la ciudad. Cada una de los contenidos de cada unidad, o sea, de cada una de esas clases, está organizado de la misma manera. O sea, está estructurado fundamentalmente abordando las características de la conformación del territorio, la forma de la ciudad y el ambiente construido, y sin duda la arquitectura. Y para entender esa conformación del territorio, la definición de la ciudad y de la arquitectura, las relaciones fundamentales con aquellas características principales del contexto cultural de cada uno de los periodos estudiados y de la actitud que cada cultura tenga frente a su contexto ambiental y de las condicionantes ambientales o físicas del lugar. Digamos, en este sentido, cada una de las clases está organizada de esa manera, tratando de ir avanzando en estos tipos paradigmáticos en los cuales nosotros nos vamos a centrar, tanto en la ciudad como en la arquitectura, y identificar por qué surgieron esos tipos en relación con las características del contexto cultural y ambiental y cuáles son los rasgos fundamentales que definen cada uno de esos tipos paradigmáticos. Entonces, sintetizando, las clases constituyen las fundamentales guías de estudio, apoyadas por las cartillas, por la bibliografía específica, por el material de apoyo. Cada unidad está organizada según una estructura programática en territorio y ciudad y arquitectura. Y cada uno de esos grandes paquetes está abordado a partir del desarrollo temático de los aspectos del contexto que caracterizan a cada periodo según el orden relativo que en cada uno resulte más relevante, abarcando los aspectos referidos a la cultura, a la organización política, social, económica, los conocimientos técnicos de cada época, su particular cosmovisión, su impulso estético, así como de su propio contexto ambiental, considerándolo en su relación inseparable con el producto urbano arquitectónico resultante. Nosotros nos centramos en el análisis de los tipos paradigmáticos, urbanos y arquitectónicos. Ya vamos a ir viendo
cuáles y por qué. En el proceso histórico se han decantado, digamos, esos tipos que se han decantado en el proceso histórico, considerando que el análisis tipológico es una herramienta metodológica que permite comprender con mayor claridad los procesos históricos desde una óptica que reconoce la arquitectura y la ciudad como parte de procesos culturales colectivos. Digamos, nosotros no nos vamos a centrar en un edificio, nos vamos a centrar en una serie de edificios que conforman tipos, y esos tipos son resultados de procesos culturales colectivos. A eso es a lo que nosotros aspiramos que ustedes eh, analicen, digamos, es un pensamiento de alguna manera más abstracto, pero que tiene mayor sentido porque identifica, eh, digamos, la esencia de la arquitectura y de la ciudad, los rasgos que son esenciales en cada uno de esos periodos y de cada uno de esos momentos, de esos lugares. Eh, es una representación del programa que ustedes van a tener. El programa está organizado, como hemos dicho, en esas 4 unidades, y esas 4 unidades están desarrolladas dentro del programa de la manera que acabo de explicar. Porque yo quería que ustedes la vean, como está organizada en 2 grandes paquetes, lo que es territorio y ciudad por un lado, y lo que es arquitectura por el otro, y cuáles son los aspectos fundamentales del contexto que impactan en mayor medida en cada uno de estos aspectos de la cultura, los, digamos, de estos campos del territorio, la ciudad y la arquitectura, en lo que nosotros definimos en cada uno de estos paquetes como tipos. O sea, si nosotros abarcamos Grecia, nos introducimos en Grecia, en la primera, el gran paquete que implica enfocar cómo es el desarrollo y son las características urbanas y territoriales en el periodo griego, vamos a ver una serie de hechos culturales y ambientales que son los que nosotros hemos definido desde nuestra visión de historiadores. Nosotros les decíamos, hay que tomar una postura. En esa postura uno selecciona. Hemos seleccionado aquellos que a nosotros nos parece, o creemos, digamos, en el proceso de evolución de analítica de nuestra materia, que son los más significativos para entender los tipos resultantes en ese periodo que están señalados en la parte que continúa en el programa, por ejemplo, en el caso de Grecia, la ciudad hipodámica, el ágora, los santuarios, que son los tipos urbanos y territoriales que creemos que son más representativos de ese momento. Y cuando nos centramos en la arquitectura, vamos a desarrollar aquellos aspectos de la cultura que también creemos que son los más importantes para entender el tipo arquitectónico que se decantó en ese periodo, que fue el más significativo, que es el templo griego. Ese proceso se da en cada una de las unidades que nosotros vamos a desarrollar, y de esa manera está organizado el programa, y es importante que ustedes entiendan, cuando se sienten a mirar el programa, cuál es la estructura, por qué está armado así y a qué apunta. No quiere decir que estos aspectos que están ubicados en el sector que correspondería a arquitectura no tengan alguna influencia también en la definición de la ciudad, porque el territorio, la ciudad y la arquitectura en definitiva son todo en cada uno de esos periodos, pero influyen de manera más decisiva, por decirlo de alguna manera, en la arquitectura que en el territorio. Y por eso están puestos en ese lugar. No implica que no tengan influencia en el resto. Bueno, y así están organizados también los otros paquetes hasta llegar al mundo americano. Finalmente, el programa tiene una bibliografía general y una bibliografía específica por cada una de las unidades, que están mucho más desarrolladas y están subidos muchos de estos selecciones de textos en el aula virtual. Y finalmente, acompañando el programa, un listado de ejemplos paradigmáticos de cada una de las series tipológicas que están en el programa. O sea,
de cada una de esas series, de esos tipos, nosotros hemos seleccionado o seleccionamos en cada año ejemplos paradigmáticos que son los que ustedes van a tener que estudiar con mayor profundidad. O sea, nosotros, por decir uno que está el primero, en lo que se refiere a la ciudad hipodámica, que es un tipo de ciudad griega, el ejemplo que nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente dentro de la serie tipológica es la ciudad de Priene, por ejemplo. Eso sería uno de los ejemplos. Nosotros vamos a tratar de identificar los rasgos de la serie que incorpora cada uno de estos ejemplos, pero analizando fundamentalmente ese ejemplo, como ese ejemplo, verificando en ese ejemplo los rasgos fundamentales de la serie. Esto era para que ustedes tengan de alguna manera clara cómo está organizada el programa, cómo están organizadas las clases, y todo esto en esta búsqueda de realizar un análisis comprensivo de la realidad, descubrir el sentido de los hechos, de los procesos en esos dos grandes paquetes en el cual nosotros consideramos que esas relaciones son lo que nosotros intentamos que ustedes puedan descubrir. Ustedes, en el proceso de estudio de la materia, de aprendizaje teórico práctico, y cuando ustedes estén en el práctico fundamentalmente, empiecen a descubrir esas relaciones, que empiecen a identificar los aspectos más importantes que caracterizan a esa serie y puedan entenderlos a partir de ese contexto. Nosotros digamos, cuando nos introducimos en el análisis arquitectónico, digamos, en el proceso de definición del objeto arquitectónico, apelamos a un sistema que en Historia 1 ya se lo han desarrollado, supongo que más ampliamente, que es el sistema en lo que consiste el proceso de diseño. Una serie, un sistema complejo, sin duda no lineal, y que es el lugar de encuentro e interacción entre todos los factores que conducen a la definición del objeto arquitectónico, digamos, en donde esto que decíamos, el texto y el contexto se vinculan. Para poder encarar ese proceso, hay que hacer, digamos, a pesar de que esto es un todo, un sistema complejo, un sistema no lineal, la posibilidad de análisis permite ir identificando distintas partes para poder entrar en el análisis, digamos, poder entrar en el objeto y después vamos a poder reconstruirlo. Pero necesariamente primero, en una metodología analítica, uno tiene que identificar cuáles son las variables fundamentales para poder entrar en un proceso de análisis. En ese proceso de diseño, ¿cuáles son, digamos, las condicionantes? Hemos dicho la cultura y el ambiente. Esos están en el campo de lo no arquitectónico. Esa cultura y ese ambiente condicionan, de alguna manera, definen comportamientos y conductas humanas, ¿verdad? Esos comportamientos y esas conductas humanas que nosotros vamos a analizar en cada uno de esos periodos, cuáles son las características de esa cultura, cuáles son las características de ese lugar, cómo esa cultura se relaciona con ese lugar, y cómo digamos, se impone sobre el lugar o se adecua al lugar, digamos, cuáles son las actitudes, pero ese comportamiento, esa conducta humana define necesidades o demandas, que son necesidades o demandas que todavía están en el campo de lo no arquitectónico. Pero esas necesidades o demandas que son comunitarias de una comunidad en un tiempo y en un lugar, definen de alguna manera temas de arquitectura. Los temas de la arquitectura están dados por una necesidad o una demanda de la sociedad en ese momento. A partir de este momento, esas necesidades o demandas, y ya en el campo de lo que podríamos llamar arquitectónico, se transforman
en necesidades funcionales, en funciones. ¿Sí? Nosotros, el arquitecto en el proceso, históricamente, ya sea arquitecto o grupos de personas que se dedican a eso en ese momento, tienen que darle una solución en un proceso que podría ser llamado acción de diseño, ustedes quieran definirlo, en el cual la, la función eh, condiciona de alguna manera el poder resolver esa función a partir de una idea de diseño, definir una forma, esa forma, materializarla, poder definir su materialidad a través de una técnica, esos tres grandes campos o componentes eh, que ya de alguna manera Vitruvio había definido, nosotros tratamos en un proceso de síntesis, digamos, esto es un pensamiento bastante sintético de cuáles son esos aspectos de la forma, la función y la técnica para resolver ese tema de arquitectura, qué resultante objeto arquitectónico define. Entonces ahí llegamos al objeto arquitectónico. Ese objeto arquitectónico, en la medida que responda eh, con más eficiencia a las necesidades o demandas de esa cultura y ese ambiente, se van a transformar en tipos. O sea, en, en, ya no en objetos, sino en series de objetos que tienen una esencia similar, repetitiva, porque han sido tan eficientes que se han empezado a reproducir de manera similar. No quiere decir que sean modelos, no se copian, tienen rasgos esenciales que permiten que digamos, que resulten eficientes a las necesidades que se planteaban, de manera más eficiente probablemente que otros, y por eso perduran, y por eso se transforman en tipos, y de alguna manera esos tipos van a impactar nuevamente en la cultura, modificándola, y además van a ir transformándose en el tipo. Los tipos no son, digamos, objetos de carácter dinámico, van modificándose. Cuando nosotros digamos, en todo ese proceso que estamos definiendo, en el cual nosotros vamos a introducirnos, hemos dicho que lo primero que vamos a tratar de caracterizar para poder entender la resultante arquitectónica o la resultante urbana es el contexto cultural de cada uno de esos periodos que estamos tratando de analizar. ¿Y qué es el contexto cultural? ¿Cómo ustedes, bueno, todo esto ustedes ya lo han visto en Historia 1, esto es simplemente un repaso para que sepamos de qué estamos, cuáles son las variables que nosotros vamos a tomar cuando abordemos esta materia. Por eso no lo vamos a desarrollar de manera profunda. Estos son conceptos que ustedes ya han visto en la materia anterior y que sin duda van a tener que repasar un poco cuando aborden la materia. O sea, el contexto cultural es el orden común establecido por la sociedad en su contacto con el entorno. Digamos, todo lo que el hombre suma a la naturaleza y que tiene, digamos, es un concepto sin duda dinámico, permanente movimiento, solo que hay momentos en que se define de una manera más completa, como conjunto de valores, tanto materiales y espirituales, de creencias, de logro, de conocimiento, de capacidades, lo bastante estable en ese momento para originar una identidad distintiva, que puede decirse la cultura renacentista. Una serie de características, por supuesto que sería el contexto cultural o la cultura renacentista italiana del siglo XV, o sea, ubicada contextualmente en algún momento. Por eso va el tiempo modificándose, transformándose, pero hay un momento y un lugar donde se producen unas determinadas características que están condicionadas sin duda por aspectos que forman parte de lo que son las estructuras metahistóricas, digamos, lo que es la estructura política, los sistemas políticos vigentes,
los sistemas económicos, los sistemas de distribución de la riqueza y el poder en cada uno de esos momentos, la organización de la sociedad como comunidad, digamos, la división de las clases, la organización de la célula familiar. Todo esto define la cultura de ese momento, digamos, cuáles son los sistemas políticos, los sistemas de distribución de riqueza y de poder, cómo está organizada la comunidad, cómo se dividen las clases, cómo es la familia. Todo eso condiciona sin duda la ciudad y condiciona sin duda la arquitectura. Pero también la visión, digamos, la cosmovisión, la actitud del hombre frente al universo, a Dios y al hombre mismo. O sea, esa serie de principios comunes, complejos y a veces contradictorios, están definidos por la religión, la filosofía y la ciencia de ese momento y de ese lugar. Y por último, el contexto cultural también está determinado por lo que nosotros definimos como el impulso estético, digamos, las propuestas estéticas de la cultura, en ese momento y en ese lugar, referidas a, al arte, a la pintura, a la escultura, a la música y sin duda la arquitectura, el concepto de belleza de cada uno de esos periodos. Pero sin duda no solo influye en la arquitectura y en la ciudad la cultura, sin, digamos, lo que el hombre ha puesto sobre la naturaleza, sino la naturaleza misma, el ambiente, el contexto ambiental, el lugar en donde se desarrolla esto. Y fundamentalmente, digamos, el medio físico como condicionante de la cultura y su obra. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente la actitud que cada cultura tiene frente a ese ambiente natural. Habíamos dicho en algún momento, no todas las culturas eh, tienen la misma relación. Algunas eh, tienen un respeto por la naturaleza y, digamos, que condiciona también su forma de definir las ciudades, de localizarse en el territorio y de la arquitectura misma. Y otras tienen una actitud de dominio sobre la naturaleza que también se materializa en cómo, digamos, se enfrentan al territorio, cómo definen las ciudades y la arquitectura misma. Todo eso vamos a ir tratando de analizar y vamos a ir tratando de explicarlo en el proceso de las clases y en los trabajos prácticos, digamos, de qué manera y en cada uno de los periodos, cuál es la relevancia mayor o menor de cada uno de esos aspectos y cómo influyeron en sus resultantes urbanas y arquitectónicas. Sin duda vamos a trabajar sobre también la ubicación geográfica, el tipo de relieve, la topografía, la estructura misma de la corteza, el clima. Hemos dicho que hemos hablado del valor instrumental del análisis histórico y hemos apelado en ese sentido al proceso de diseño y al lugar en que los tipos asumen en el proceso de diseño. Nosotros este análisis histórico, urbano y arquitectónico, usamos una metodología fundamentalmente de análisis tipológico, una metodología analítica que se centra en el análisis de los tipos. El análisis de esos tipos que acabamos de señalar eh, dentro del proceso de diseño, y lo hemos ubicado en el proceso de diseño para que ustedes lo vean más globalmente, pero el proceso de diseño es fundamentalmente arquitectónico. El proceso de diseño no se da de la misma manera en la ciudad es una construcción de tipo colectiva, donde aparecen otros actores. Pero el análisis tipológico consiste en un proceso de abstracción que permite identificar esos rasgos comunes que decíamos recién, que comparten una serie de objetos, objetos urbanos u objetos arquitectónicos. Y nosotros abordamos el del tipo, ustedes creo que lo han visto o lo estarán por ver en morfología. Hay muchas maneras de abordar el tipo. Nosotros lo vamos a hacer
con una utilidad histórica, digamos, un tipo ya definido, un abordaje que entiende al tipo como una deducción a posteriori, o sea, a la que se llega después de la existencia de una serie de objetos susceptibles de ser operativamente clasificados. Nosotros no vamos a partir del diseño a partir del tipo. Nosotros vamos a estudiar la historia a partir de la definición, la existencia de objetos que conforman series tipológicas. O sea, objetos que corresponden a un mismo tipo y que pueden ser clasificados. Esa clasificación tipológica, eh, digamos, permite múltiples clasificaciones, desde los grados de mayor abstracción a los de menor abstracción. Nosotros hemos tomado un término medio que ya les voy a mostrar, que, digamos, que es cuando el tipo está condicionado por la existencia de una serie de edificios o objetos urbanos que tienen entre sí evidentes analogías, tanto funcionales como formales. O sea, no estamos tomando el tipo desde lo abstracto, simplemente formal, sino también desde lo funcional. Y para la determinación de ese tipo, se eliminan los caracteres específicos de cada edificio. O sea, se conservan solamente aquellos elementos que aparecen en la totalidad de la serie, o sea, que permiten caracterizarla como tipo, a partir del análisis de una producción colectiva en una sociedad determinada y en un momento determinado. El análisis tipológico se convierte así en una herramienta para entender con mayor claridad los procesos históricos de una óptica que reconoce la arquitectura y la ciudad como parte de los procesos culturales. Es lo que acabábamos de decir, y es fundamental que ustedes entiendan que la serie tipológica está integrada por objetos urbanos y arquitectónicos que poseen rasgos comunes. ¿Qué queremos decir? Nosotros, en definitiva, nosotros nos centramos en el análisis tipológico de lo que podríamos llamar tipo arquitectónico. Martí Arich lo denomina así, tipo arquitectónico, más allá de todas las, digamos, definiciones que habíamos visto previamente, en donde el análisis se orienta hacia una dimensión tipológica, donde el tipo aparece vinculado a específicas circunstancias históricas. ¿Me entienden lo que quiero decir? Digamos, una terminología que lleva incorporada la componente histórica del hecho arquitectónico. El tipo, en general, es ahistórico, expresa la permanencia de rasgos esenciales que podrían perdurar en el tiempo. Pero en este tipo arquitectónico al que nosotros nos vamos en el que nosotros nos vamos a centrar, se agrega la componente histórica, que vincula a ese tipo con un momento específico y un lugar específico donde surgió esto que nosotros podemos definir como el nacimiento condicionado por el hecho de la existencia de una serie de edificios que tienen entre ellos evidentes analogías funcionales, formales y también materiales. En una determinada condición histórica cultural, como respuesta a un conjunto de exigencias ideológicas, religiosas, prácticas, etc. Nosotros vamos a abordar el análisis de esas series tipológicas a través de la identificación de rasgos. Esos rasgos los vamos a analizar desde los tres componentes en los cuales nosotros tratamos de poder, que nos permiten analizar la arquitectura, que son los aspectos formales, los aspectos tecnológicos y los aspectos funcionales, que podemos vincularlos sin duda a los aspectos que Vitruvio, ese arquitecto de los tiempos de Augusto, había definido, y que digamos que fue el que hizo el primer intento de descomponer la esencia de la arquitectura en sus distintos componentes, a los que él llamó firmitas, utilistas y venustas,
belleza, solidez constructiva y funcionalidad. Al revés lo he dicho en el orden que acabo de decirlo, digamos. Los aspectos formales podrían asociarse a las venustas, los aspectos tecnológicos a las firmitas, a la solidez constructiva, y los aspectos funcionales a las utilitas eh, que planteó Proust, para ordenarnos, y porque ustedes esto vienen viéndolos desde la materia cultura, eh, tres componentes de la arquitectura en los cuales es factible eh, abordarla, entenderla desde un punto de vista analítico. Y que además tienen un grado de amplitud tal que permiten en el tiempo poder ser utilizados como variables de análisis, porque podemos ir incorporándole aspectos que quizás Vitruvio no había planteado, pero que pueden formar parte de estos grandes paquetes. ¿Cuáles son los tipos arquitectónicos? Y para que ustedes vean de qué estamos hablando, que nosotros vamos a abordar. El primero y más importante como cabeza de serie, digamos, como aquel tipo que originariamente se definió en Grecia, el templo griego. Lo que quiero, nosotros ahora en esta clase no vamos a entrar en ninguno ni vamos a tratar de definirlo. Lo que quiero es que visualicen cómo todos estos edificios que están en este cuadro poseen rasgos comunes. Ustedes los ven y dicen, esto es un tipo, ¿sí? Tienen una serie de rasgos comunes. Esos rasgos son formales, son funcionales y son tecnológicos o constructivos. Y en este mismo el proceso nosotros vamos a ir mostrando en otra, digamos, aquí estamos viendo series tipológicas que corresponden a edificios que responden a funciones religiosas. El templo griego, el templo romano. En el Islam, un edificio religioso que tiene características absolutamente diferentes al templo griego, pero que responde a necesidades funcionales originalmente religiosas, la mezquita hipóstila, digamos. Todos estos edificios tienen características comunes. ¿Por qué? ¿Por qué surgieron? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los aspectos esenciales que hacen que este tipo haya surgido en este lugar y en este momento? Y se haya trasladado a toda la región dominada por el Islam. La catedral gótica francesa, otro tipo arquitectónico que nosotros vamos a analizar, digamos, cómo todos estos edificios, ustedes ven, no son iguales, no son modelo, no es una copia de una plantilla, tienen rasgos comunes que permiten caracterizarlo como una serie tipológica. Ya vamos a ver cuáles son esos rasgos en cada uno de los periodos y en cada una de las series. La catedral gótica española es una catedral gótica, pero no es francesa, tiene rasgos propios. El templo de planta central renacentista, la iglesia de planta basilical renacentista, edificios de un mismo periodo, pero que tienen algunas características diferentes. La iglesia de planta longitudinal con cúpula manierista, la iglesia centralizada alargada del barroco. Ustedes ven, estos edificios son similares. La gran catedral hispanoamericana, las iglesias de la compañía en América, entrando a otra, digamos, serie de edificios que tienen otras funciones, función de vivienda, la casa, patio o domus romana, la vivienda islámica, las villas urbanas, me he salteado en los palacios renacentistas, el Petit Hotel francés, siglo XVIII, la casa colonial a patio, entre otros. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es el modo en que nosotros vamos a partir de esas series que ya están dadas, identificar cuáles son los rasgos comunes, tanto formales, tecnológicos y funcionales, que hacen que nosotros podamos afirmar que esa es una serie? Nosotros vamos a tratar de identificar en la serie, digamos, hay
dos modos de abordarlo. Uno, identificando en la serie los rasgos comunes, y otro, identificando, verificando en un edificio cuáles son los rasgos que ese edificio comparte con su serie. Es lo mismo. Digamos, cuáles son los, los aspectos fundamentales, esenciales, que permiten definir esa serie. Y esos aspectos los vamos a ver desde los rasgos formales como compositivos, espaciales, ornamentales, los rasgos tecnológicos, estructurales y constructivos, los rasgos funcionales, utilitarios y significativos. Eh, para empezar, vamos a empezar por los formales, digamos. En el análisis formal, nosotros vamos a apelar, existen una enorme cantidad de metodologías de abordaje o de acercamiento a los análisis de la forma. Pero nosotros pensamos que a ustedes les puede ser más útil utilizar esto que yo creo que ya lo han utilizado en otras materias o que ya se los han planteado, que analizar la forma, que es la esencia de la arquitectura, el espacio es la esencia de la arquitectura, desde un orden conceptual, analizando la composición de la estructura formal, desde un orden físico, abordando el espacio en sus límites, así como el volumen resultante, y desde un orden perceptivo, a partir de una secuencia espacial del análisis de la escala. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros analizamos, en este caso son edificios de distintas series, ¿no? Para que ustedes vean a qué nos referimos cuando buscamos identificar rasgos eh, compositivos. Nos referimos a que traten de identificar dentro de la serie los principios ordenadores, digamos, en el orden conceptual donde se analiza la composición. Estas variables son de tipo cuantitativo, pero son abstracciones, digamos. ¿Cuáles son los principios ordenadores de tipo geométrico? Cuando uno, tanto en planta como en elevación, como en frente, ¿cuáles son los que ordenan? Los módulos, por ejemplo, está organizado en módulos, está organizado en formas geométricas. ¿Cuáles son las formas geométricas que dan origen? Los ejes organizativos que permiten ordenar la organización del edificio, ejes simétricos, ejes secundarios, ejes principales, ritmo, qué ritmo establece esa modulación, proporciones, eh, ordenamientos conceptuales que le dan, que estructuran formalmente el edificio y cómo ese orden conceptual se repite en una serie. Por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo, ustedes ya van a ver, en Roma son unos edificios que son las termas. Estos edificios son enormes conjuntos de una enorme complejidad, tienen muchísimas funciones, pero poseen estructuras similares compositivas, están compuestos. Estos son tres edificios diferentes correspondientes a una misma serie. Poseen ejes compositivos principales, ejes compositivos secundarios. En el cruce de los ejes se van ubicando las formas geométricas que van a organizar el espacio, el ordenamiento del espacio, cómo se organizan eh, rígidamente en una organización compositiva compleja. Eso está definido por la estructura compositiva, digamos, cómo se componen los distintos espacios, los distintos volúmenes, las distintas formas, a través de aspectos de la geometría. Cuando ustedes tienen que hacer un proyecto, establecen algunos criterios. En cada uno de los periodos hay algunos criterios que predominan, y esos aspectos, digamos, por qué en cada uno de esos periodos, eso es un proceso que nosotros vamos a hacer a posteriori, es relacionar. Identificamos un rasgo, la composición en eje de una organización simétrica axial. ¿Por qué en Roma imperial los edificios están organizados de esa manera? No solo identificar el rasgo común, sino justificar a través de
las características de su medio cultural, las razones por las cuales ese rasgo se da en ese periodo. El análisis del espacio es fundamental para poder caracterizar un tipo, definir las características espaciales. El espacio es la esencia de la arquitectura, pero no solo las características del espacio, sino de sus límites. Eso ya en un orden físico, digamos, con variables de tipo cualitativo, en el cual nosotros podemos abordar ese análisis a través de plantas, cortes, elevaciones, vistas. ¿Cuáles son las características? ¿Qué diferencia hay, a grosso modo en este caso, en estos dos ejemplos, pero qué similitudes habría en una serie? Supongamos que estamos trabajando sobre templos, en este caso, templos de planta central. ¿Cuál es la característica fundamental de este espacio? Es un espacio centralizado, un espacio unitario, un espacio de límites continuos. ¿Cómo es el tratamiento de la luz para enfatizar esa centralidad? Una luz que viene del cenit. ¿Cómo es el tratamiento de los límites? ¿Cómo es el uso del ritmo en columnas o no? El uso de los materiales, tanto en el piso, las paredes y la cubierta. ¿Cuáles son los elementos que permiten que ese espacio unitario tenga una característica de, digamos, de mayor unidad a través del tratamiento de sus límites? O sea, cuando nosotros analizamos el espacio desde un espacio centralizado, unitario, no solo vamos a decir eso, sino que vamos a tratar de explicar cuáles son los aspectos que permiten definir o decir ese es el rasgo y por qué en ese periodo o en ese momento sucedió eso. O en este otro ejemplo, en un templo, digamos, renacentista de planta basilical, donde el espacio es un espacio tensionado, un espacio lineal, un espacio que tiene otras características absolutamente diferentes a un espacio centralizado y que en el caso, por ejemplo, de estos templos, ¿cuáles son los rasgos que se repiten? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se genera la tensión? ¿Por qué es un espacio longitudinal? ¿Cómo son los límites? ¿Cómo está tratada la superficie? ¿Cuáles son los aspectos que ayudan a que se defina el espacio? El espacio solo se define por los límites cuando hablamos del espacio interior. También vamos a trabajar sobre el espacio exterior cuando lo ubiquemos. Por ejemplo, el mismo ejemplo que estábamos viendo de las termas romanas. ¿Cuál es una de las características que vincula estos tres ejemplos? Que poseen grandes espacios interiores, eso lo vamos a ver también en relación con la escala, esa enorme magnitud, con la proporción, con el tamaño real del edificio, pero lo más importante o el rasgo prioritario en este no es que tenga un único gran espacio interior, sino que el conjunto está conformado por una secuencia de espacios principales y secundarios vinculados entre sí. Entonces tendremos que analizar cuáles son las características de esa secuencia, cómo está organizada, cómo es el tratamiento de los límites, si esos espacios están unificados a través de qué elementos, si están separados a través de qué elementos, cuál es el espacio más importante, si culmina en un espacio más importante y qué forma tiene, si ese espacio más importante está ubicado en un eje de recorrido, digamos, tratar de analizar y por qué sucede eso en ese tipo de espacio. Pero cuando uno analiza el espacio, vamos que este sea el hall central que está en las termas de Caracas. ¿Cuáles son las características de ese espacio? ¿Cómo son los límites? ¿Cómo es el tratamiento de la cubierta? ¿Qué materiales tiene, digamos, cómo está tratada esa superficie respecto a la textura? Las líneas, el uso de la luz, cómo impacta cada uno de esos en la definición espacial de ese ejemplo o de esa serie tipológica. O, por ejemplo, en las catedrales góticas. Todas las catedrales góticas de la serie francesa poseen un rasgo formal común, la presencia de un espacio dinámico tensionado, un espacio de tipo ascensional longitudinal. ¿Cuáles son las características de ese espacio? ¿Por qué decimos que es un espacio ascensional longitudinal?
¿Cómo es, digamos, la verticalidad? ¿Por qué formas define la verticalidad? La verticalidad no solo es un problema de proporción o un tema de proporción. Sí, sin duda, es mucho más alto que ancho, pero además el tratamiento de los límites está acompañado de una serie de elementos arquitectónicos de fuerte linealidad, como son los pilares acantonados, los nervios de las bóvedas, el tratamiento de las mismas ventanas, de los ventanales de tracería que tienen una tendencia a enfatizar la vertical, el uso de la luz que entra por, digamos, por las ventanas de la parte superior de la nave principal. O sea, hay una serie de elementos. La verticalidad no es solo decir es un espacio excepcional. ¿Cuáles son los elementos o los recursos arquitectónicos que permiten generar un espacio con esa verticalidad, con esa tensión ascensional? No solo es la proporción, sino una serie de otros elementos que acompañan esto. Del mismo modo, la direccionalidad, decimos que es un espacio longitudinal, es mucho más largo que ancho, sin duda, pero además está acompañado por la repetitividad y ritmo de formas que acompañan ese tratamiento de los límites. ¿Mm? El tratamiento de la pared, el tratamiento de la cubierta, el tratamiento de los pisos, acompañan y enfatizan esa tensión, esa direccionalidad, que además está enfatizada por el uso de la luz en el ábside. Ingresa con mayor fuerza. O sea, el color, eh, digamos, todos los elementos que permiten definir la espacialidad. Nosotros vamos a tratar de que ustedes puedan definir el rasgo, poder caracterizarlo, poder nombrarlo. Es decir, esto es un espacio longitudinal, significa tal cosa. Los recursos arquitectónicos que permiten la definición de este espacio son tales. Y esta espacialidad gótica se dio porque en la Edad Media, en el siglo XI y XII, sucedían tales y tales circunstancias, desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la relación del hombre con Dios, etc. En ese tratamiento de los límites vamos a ver también cómo se articula la pared, eso que decíamos que acompaña la longitudinalidad tiene que ver con un modo de estructurar la pared. O sea, hay una serie de elementos o de aspectos o de recursos arquitectónicos que son los que nosotros vamos a tratar de identificar para poder analizar la espacialidad, los rasgos espaciales de cada uno de esos ejemplos o de cada una de esas series. Pero sin duda, la resultante exterior, en muchos casos, del orden físico es un volumen. ¿Cómo resulta exteriormente que ese edificio? ¿Hay una relación entre el interior y el exterior o no? ¿Se puede percibir desde el exterior la espacialidad interna o no? ¿Cuál es la intencionalidad de cada uno de esos momentos? ¿Los volúmenes son puros? ¿Los volúmenes son complejos? ¿Cuáles son las formas geométricas resultantes? ¿Cómo aparece al exterior esa espacialidad? ¿Cómo son el tratamiento de los límites exteriores? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Hay una intencionalidad de que se lo vea como volumen? ¿Hay una intencionalidad que parezca una unidad o no? ¿O varias unidades vinculadas entre sí? Cada uno de esos aspectos va a tener que ser analizado. Y el último punto de abordaje de la forma sería este orden perceptivo, donde ya aparece la subjetividad, la interpretación a través de los sentidos. O sea, identificar cómo es la secuencia espacial en la que se vinculan los espacios, cuáles son las relaciones de escala, de aproximación, de relación entre la escala humana y la escala del edificio, digamos, cuáles son los aspectos que tienen que ver ya con una percepción subjetiva del hombre relacionándose con la forma. Y si en algunos, si
en los determinados conjuntos nosotros podemos determinar que ese rasgo es esencial, pues lo pondremos. Y si no, no lo pondremos. Digamos, en cada uno de las series van a aparecer rasgos de mayor importancia según sea lo que en esa serie tuvo mayor definición. En lo que hace a la identificación de los rasgos tecnológicos, nos vamos a centrar en otro, digamos, en el análisis de la técnica a partir de la identificación de los sistemas estructurales, o sea, los principios estáticos teóricos, los tipos estructurales, los sistemas constructivos, o sea, el conjunto de tareas que tienen por objeto obtener y colocar los materiales en la obra, y el uso de los materiales, digamos. No un listado de materiales, sino el sentido arquitectónico del uso de esos materiales, la valoración crítica. ¿A qué nos referimos? Digamos, cuando hablamos del sistema estructural, por ejemplo, en este caso, que es una catedral gótica, ¿cuáles son los principios estáticos? ¿Cuál es el sistema, lo esencial en la estructura que aparece en todas las catedrales góticas? El sistema de esqueleto en equilibrio, digamos, cuáles son las partes que componen este sistema que va a formar el módulo tridimensional, que es un módulo espacial estructural, y cuáles son los elementos que forman parte de la estructura. Digamos, ¿qué es estructural en ese edificio? Los arcos de crucería, las bóvedas de crucería, los pilares acantonados. Bueno, ustedes van a ver ya cuando analicen, no vamos a desarrollarlo acá, los arbotantes, los contrafuertes, los pináculos, todo el andamiaje que hace a la estructura de este edificio. En otro edificio será los muros, la cúpula, las bóvedas de cañón corrido, etcétera. ¿Cuáles son de arriba abajo lo que es estructural? Digamos, de qué manera la idea se materializa con una forma estructural, con un sistema estructural que les da sostén. En este caso, por ejemplo, en las termas que habíamos visto en los otros, para identificar otros rasgos, el sistema estructural romano, sin duda, es en base a arcos, bóvedas y cúpulas, pero ¿cómo están organizados? ¿Cómo definen el espacio? ¿Sobre qué sistemas estructurales, grandes, sólidas, masas murarias? ¿Cómo es la estructura de esas cúpulas, de esas bóvedas? ¿Cómo son los soportes? ¿Cómo está resuelto estructuralmente el edificio en su esencia? Y en lo que se refiere a sistemas constructivos, ¿cuáles son los métodos de obtención y colocación de los materiales en la obra? Digamos, ¿cuáles son las técnicas que permiten resolver determinada estructura? El uso de andamios, digamos, cuando en el periodo griego había sistemas tecnológicos que permitían la estructura trilítica. En el periodo romano aparecen otros sistemas que permiten construir bóvedas. ¿Y cuáles son esos sistemas? En el periodo medieval, el sistema constructivo, el uso de polea, etcétera, etcétera, va a permitir construir estas enormes y altísimas catedrales de piedra. O sea, ¿cuáles son los sistemas y cómo va organizándose la estructura constructiva de cada uno de los... Y si eso es esencial para entender el edificio. Probablemente haya momentos en la historia donde eso no sea esencial para la definición de esa serie. Entonces, ese aspecto no será digamos, el que se aborde. Sin duda, en Roma, el sistema constructivo, a partir del uso del hormigón y todos los sistemas de encofrado, perdidos o no, son esenciales para entender la resultante arquitectónica. Y, por supuesto, hay que abordarlo cuando se tiene un ejemplo romano. Y por último, en lo referido a la técnica, el sentido arquitectónico de los materiales, no simplemente un listado, este edificio está construido, o varios edificios están construidos de ladrillo, piedra, no sé, tapial, tienen cerámicos. ¿Cuál es la intencionalidad del uso del material? El material es estructural, el material es ornamental, hay una intención en la ubicación del material
el uso del color del material, eh, el, el, desde el punto de vista tanto funcional como significativo. Hay un uso unitario de materiales, hay un uso del color propio por ejemplo, en este edificio, exteriormente son edificios donde no hay una intención de usar color en el material, sino de unificarlo y un material austero, pero en el interior empiezan a aparecer la incorporación de otro tipo de materiales, de otro tipo de texturas, de otro tipo de brillos, de concentrar la decoración en ciertos lugares, justificar por qué sucede eso. Como en el caso, por ejemplo, de estas termas romanas, en las cuales eh, el uso del material tiene una clara intención, el uso de muros macizos de hormigón, el uso de materiales sólidos que no están a la vista y el uso de materiales de lujo, digamos, materiales con mucho mayor percepción sensorial a la vista, como los mosaicos, los mármoles, el uso de frescos, la aplicación de obras de arte en la arquitectura, que implican una intencionalidad desde el interior, la visión del espacio y del tratamiento del espacio. ¿Cuáles son las razones entre la separación entre lo constructivo y lo natural? Eso sucede, digamos. Hay un material que es el constructivo y otro material para lo ornamental. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos, los recursos arquitectónicos y cuáles son las razones en relación con el contexto cultural y ambiental que hace que eso sea así? Tienen mármoles también porque pueden, porque tienen de dónde extraerlo, pero también tienen mármoles y ponen mármoles porque quieren representar algo que el imperio quiere impactar sobre, sobre la población. O sea, hay una intencionalidad y el uso del material sólido, además usado por una mano de obra que es menos capacitada, que permite que mucha gente pueda hacer esto que es muy sencillo y poca pueda hacer el tratamiento ornamental. Digamos, hay muchísimas razones que son las que nosotros aspiramos que ustedes busquen e identifiquen en cada uno de los casos. Y por último, la identificación de los rasgos funcionales. ¿A qué nos referimos? Fundamentalmente a los rasgos utilitarios y significativos, si bien existen algunas funciones constructivas. Utilitarios son aquellos que responden a las actividades previstas por el tema arquitectónico. Hemos dicho que la cultura, la sociedad genera necesidad y demanda que definen temas arquitectónicos. ¿Cuáles son las necesidades utilitarias para resolver esos temas? Por otro lado, las funciones significativas, digamos, la capacidad que tiene una obra de transformarse en un símbolo, en una señal, de comunicar, un código implícito. ¿A qué nos referimos? Digamos, cuando hablamos de función utilitaria, por ejemplo, para dar un ejemplo muy general, en una catedral gótica francesa, que a mí es un caso, digamos. La iglesia catedral tiene como función utilitaria fundamental ser la cátedra del obispo. Por eso se llama catedral. Pero además tiene funciones religiosas particulares que tienen que ver con la liturgia en ese momento y está organizada las partes de este edificio en relación con esas funciones litúrgicas. Naves principales, naves secundarias, la aparición de un transepto que genera un crucero, la aparición de un coro, la generación de un deambulatorio, en este caso un doble deambulatorio, la aparición de capillas, que cada una tiene funciones propias y particulares, la definición en el centro del altar mayor, del ábside en el eje, la ubicación del edificio de la portada y de la cabecera, son todas funciones que tienen razones funcionales y que están materializadas eh, en la conformación espacial del edificio. Esas funciones religiosas, por ejemplo, en el caso de las catedrales, hay un sector que es para el clero específicamente y un sector para los fieles, se divide la iglesia, y además esas iglesias tienen funciones sociales, no solo religiosas, son hospitales, escuelas, y todos estos espacios necesitan, digamos, están resueltos
para que toda la población de esa ciudad pueda, además, albergarse en ese sitio en circunstancias de ataque, por ejemplo. O sea, todas son funciones de tipo utilitario. Cómo están resueltas, cómo son esas naves. Acá, por ejemplo, hay un corte de estas dos, de la nave principal y las naves secundarias, cómo es ese espacio en las naves, en el corte por el coro, aparece en el doble deambulatorio, digamos, cuáles son esos espacios y dónde, cuáles son las causas por las cuales esas necesidades funcionales surgieron. Entonces ahí ustedes van a tener que relacionar esto con su contexto, qué pasaba en ese momento histórico, por lo cual era necesario que aparecieran estos edificios para cumplir esas funciones. Pero esos edificios no solo tenían, eh, respondían a una necesidad de tipo utilitario, también tenían, respondían o cumplían ciertos, tenían una capacidad para simbolizar algunos aspectos de ese contexto cultural en su época. ¿Cuál es, en el caso de las catedrales góticas, ese enorme edificio en esa ciudad medieval? ¿Cuál es? No solo tiene una función utilitaria, también tiene una función significativa, simbólica, de mostrar el desarrollo o el poder de cada una de las ciudades. Cada una de las ciudades trataba de hacer el edificio más grande, más alto, con el pináculo más elevado. Además, la forma trataba de simbolizar la cruz, había una representación simbólica, además de la ciudad celeste. Ustedes van a tratar, cuando analicen, que tenga que analizar esto, cuáles son qué es la escolástica, a qué se refiere, qué pasaba en la Edad Media, cómo veían el mundo, el orden cósmico medieval, qué significaba. Entonces, tratar de entender este edificio en relación a eso, o sea, qué representaba o qué intentaba representar. Esto, y así, muy sintéticamente referido a la definición de los tipos, de los rasgos propios de los tipos arquitectónicos. Esto es solo para que tengan una idea de qué estamos hablando cuando empecemos a desarrollar la materia. Pero también vamos a abordar los tipos urbanos. O sea, vamos a tener series tipológicas referidas a ciudades como la ciudad hipodámica, digamos que también reflejan modos de vida propios de una sociedad, la ciudad, el casco romano, la Medina islámica, el burgo gótico, la ciudad en cuadrícula hispanoamericana, entre otros. La metodología de análisis urbano, ustedes pienso que ya la han visto también en alguna de las materias previas, pero también vamos a abordarla de la misma manera. Vamos a tratar de identificar en el análisis de la serie los rasgos esenciales propios de esa serie tipológica. Y en ese sentido vamos a abordarlo desde tres grandes paquetes, digamos, o componentes del análisis urbano, que son la estructura, producto de los modos de crecimiento y transformación del tejido, o sea, la trama, el paisaje eh, y la función. Digamos, el paisaje varía con los estilos, con las modas, con los cambios del equipamiento urbano. Y la función son, digamos, tienen un proceso de transformación mediano. Nosotros hemos tratado de asimilar esto a la relación con las diferentes duraciones de los elementos urbanos, a partir de la teoría de Fernand Braudel sobre la pluralidad de los tiempos sociales y su aplicación al análisis urbano. ¿A qué nos referimos, digamos? En lo que se refiere a las duraciones, a la pluralidad de los tiempos sociales, sin duda la estructura es de la de mayor
de más larga duración. O sea, eh, y entonces permite caracterizar modelos diferentes. Nosotros, por ejemplo, nosotros somos una ciudad de origen colonial español. El modelo estructural de la ciudad colonial es la cuadrícula. Todo lo demás, el paisaje, las funciones han variado. La estructura sigue persistiendo, o sea, es la que tiene mayor dificultad de transformación. Y por eso es la que marca de alguna manera los distintos modelos o tiempos históricos sobre los cuales uno puede definir que ha habido un cambio esencial. Las funciones son de mediana duración, digamos. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a nuestra misma ciudad, si bien hay muchas, las viviendas tienen mayor movilidad, pero las funciones públicas son más perdurables, digamos. Por ejemplo, en nuestro caso, si bien ya no está el cabildo, la casa de gobierno está en el mismo lugar que estaba el cabildo, o sea, los edificios de poder o los edificios religiosos tienen una perdurabilidad mayor. Pertenecen sin duda a la historia coyuntural, pero son de persistencia variable. En cambio, el paisaje varía mucho más rápidamente con cambios de estilo, o sea, son de corta duración. Eh, con los cambios en el equipamiento urbano. Y estos tres componentes esenciales, estructura, paisaje y función, vamos a tratar de identificarlos y justificarlos en relación con el contexto cultural y ambiental de cada uno de los momentos históricos. En ese sentido, es el mismo exacto proceso que hemos visto cuando nos referimos al análisis arquitectónico. O sea, identificar esos rasgos, tratar de definir los recursos que permiten que ese rasgo estructural, el paisaje o la función, puedan definirse y justificarlo en relación con su contexto cultural y ambiental. Para la definición de los rasgos urbanos, entonces vamos a apelar a esos tres grandes paquetes y cuando veamos la estructura urbana, vamos a tratar de identificar cuáles son las características esenciales referidas al sistema vial, al sistema parcelario, al sistema edilicio, al sistema de espacios libres, perdón. En lo referido al paisaje urbano, vamos a centrarnos en ver la línea, la altura de edificación, los estilos arquitectónicos, el equipamiento urbano, el arbolado urbano, etc. Y referidos a las funciones urbanas, nos vamos a centrar en las funciones utilitarias y también en las significativas. En los tipos de configuración urbana es esencial que ustedes puedan identificar a priori, digamos, los dos grandes grupos en los que se organiza, o sea, los dos grandes grupos de procesos de configuración urbana. Por un lado, las ciudades espontáneas o orgánicas, y por otro, las ciudades planificadas, ya sean rectilíneas o radioconcéntricas. ¿Cuáles son las características esenciales que hacen a la diferencia entre estos dos tipos de estructura urbana? En el tipo de estructura urbana orgánica, espontánea, que digamos, sin duda se va a adecuar muchísimo más al sitio, al emplazamiento, a las características del lugar. La generación urbana se da por sumatoria de espacios cerrados, o sea, se van ubicando las viviendas a lo largo o al torno a, va a aparecer un espacio donde la sociedad se vincule y a partir de ahí se va a conformar el sistema vial, la trama urbana. En el caso de la ciudad espontánea es todo lo contrario. Hay una definición a priorística del espacio público, o sea, una definición de las calles y de las plazas y después se va llenando. En ese sentido, nosotros vamos a ver tanto ciudades espontáneas como ciudades planificadas y en el análisis tenemos que tratar de poder definir eso y por qué en algún momento fue más importante uno, en otros momentos fueron más importantes. Las ciudades de colonización, por ejemplo, son ciudades planificadas, ciudades en las cuales hay un avance sobre el territorio y hay una definición de la trama previa.
Cuando nosotros vayamos a analizar esa estructura urbana, en ese método de análisis de los tejidos urbanos, vamos a tratar de identificar, o sea, cuáles son las características del sistema vial, el tipo de calles, si hay calles principales, calles secundarias, el sistema parcelario, el tamaño de las parcelas, la ubicación, la relación con el centro. El sistema parcelario también define en muchos casos el tipo arquitectónico, el tamaño de parcela, la ubicación de las parcelas públicas, de las parcelas privadas, la relación con la calle, los sistemas edilicios, cuáles son los tipos que se utilizan, edificios puntuales, de ubicación puntual, de ubicación lineal, de ubicación sobre la línea, superficie, cómo van a caracterizar la ubicación de ese sistema en la estructura y en la trama, cómo lo van a condicionar y por qué, cuáles son las características de esa cultura, de esa sociedad o de ese sitio que hacen que esas características, que la estructura urbana tenga esas características. Respecto del paisaje urbano, vamos a analizar desde lo perceptivo este rasgo de corta duración, que en muchos casos podríamos ver que a estructuras urbanas similares, por ejemplo, la ciudad medieval europea y la ciudad islámica, tienen desde el punto de vista estructural algunos rasgos comunes, pero desde el punto de vista del paisaje urbano cambian absolutamente. ¿Cuáles son esas características? Referidas a la línea de edificación, a la altura de edificación, a los estilos, a los llenos y vacíos, a la apertura o cierre de los edificios hacia la calle, al equipamiento, al arbolado, a los materiales que se utilizan, tanto en las calzadas como en las veredas, como en los edificios, cuáles son, cómo se configura desde lo perceptivo ese paisaje urbano y por qué, cuáles son las características esenciales de cada una de estas ciudades. Y cuando analicemos las funciones urbanas, vamos a tratar de ver la localización de estas funciones dentro de la ciudad. Eso que hemos dicho que son características de mediana duración, son más difíciles de modificar porque como la configuración de la ciudad está condicionada por la ubicación de esas funciones. En algunos casos con mayor fuerza, en algunos casos condicionando a ciudades de tipo centralizado, en otras ciudades policéntricas, la aparición de barrios que tienen diferentes funciones urbanas o que van a organizar todo el sistema funcional de las ciudades de manera diferente. ¿Por qué aparece esto? ¿Cómo condiciona la ciudad? Y por último, el rol de la ciudad dentro del sistema territorial desde lo funcional. Digamos, no es lo mismo si nosotros hablemos de una ciudad colonial como Tucumán, que es una ciudad de tipo agrícola, ganadera, de rango muy secundario en el sistema político-administrativo español, que hablar de la Ciudad de México, la capital de un virreinato. O sea, el rol que la ciudad tiene dentro del sistema territorial implica una multiplicidad de funciones que en una aparece mucho más que en otra y que además también condiciona otras características de la ciudad, hasta el paisaje urbano, digamos, y los tipos arquitectónicos que aparecen en una y en otra no. O sea, hay una enorme cantidad de aspectos que tienen que ver con ese rol que la ciudad tiene en el territorio. Bueno, esto, digamos, a modo general serían los aspectos que vamos a ir desarrollando, tanto en las clases teóricas como en las guías de clases prácticas y como en los trabajos en comisión.